Hola, yo soy Julieta de Víctor y les voy a hablar de diagnóstico prenatal y marcadores ecográficos de aneuploidías. Yo trabajo en genética clínica en el Centro Nacional de Genética Médica. Nosotros recibimos consultas de todas las edades, incluidas consultas de mujeres gestantes. Por eso armé esta clase con la idea de que ustedes sepan cómo trabajamos, cuándo derivar un paciente con nosotros y cuándo no es necesario. Lo primero que tenemos que hacer es definir un poco todos estos términos. Por diagnóstico prenatal nos referimos a todas aquellas acciones diagnósticas encaminadas a descubrir durante el embarazo un defecto congénito. ¿Qué es un defecto congénito? Es una anomalía en el desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacer. Puede ser externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Esta es la definición de la OMS de defecto congénito. Una traducción sería algo que no se formó bien, que puede ser que no se formó bien la estructura, que no funciona bien, que hay un problema directamente en las moléculas que codificaron para eso, que se ve a simple vista, como por ejemplo una alteración del tubo neural, o interna, alguna alteración digestiva, familiar, que lo viene heredando del padre, del abuelo, de lo que sea, o esporádica, que le ocurrió por primera vez en la familia en este organismo, única, que tiene solo eso, o múltiple, que tiene muchas anomalías congénitas. También les voy a contar que una aneuploidía, que es una palabra que estaba en el título, es una alteración en el número de cromosomas, tiene que ver con la información genética. Un ejemplo clásico de aneuploidía es el síndrome de Down, donde hay una trisomía del cromosoma 21. Dentro de diagnóstico prenatal tenemos dos categorías gigantes: diagnóstico prenatal no invasivo y diagnóstico prenatal invasivo. Diagnóstico prenatal no invasivo es el más común de todos. Son las ecografías y los estudios de sangre y orina que se hacen a la gestante. En ecografías vamos a tener tres grandes grupos de ecos: las del primer trimestre, las del segundo trimestre y las del tercer trimestre. Lo ideal es que la embarazada llegue a ustedes en el primer trimestre de embarazo. Entonces está muy bueno tener presente desde el principio todas las herramientas que nosotros le podemos ofrecer a esta mujer. Vamos al mundo ideal en el cual llega en el primer trimestre. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que indicarle primero, como ustedes saben, una ecografía para diagnosticar ese embarazo. Si bien el embarazo se puede diagnosticar por diferentes técnicas como test de orina o test de sangre, el diagnóstico definitivo de embarazo es una ecografía. Esa ecografía tiene que estar idealmente antes de la semana 12, porque después ya no sirve tanto para medir el crecimiento del feto. También se hace para ver qué número de fetos hay y en general se hace transvaginal. La segunda, que está marcada ahí, dice pesquisa combinada del primer trimestre. La marqué con un recuadro verde porque es uno de los ítems que vamos a desarrollar en esta clase. Ustedes van a ver todo el embarazo y todos los embarazos, y casi todos los embarazos van a ser normales. Pero en genética nos dedicamos a aquellos que no lo son. Entonces no hacemos tanto estas ecografías de diagnóstico de embarazo, sino que nos dedicamos a hacer las pesquisas y a seguir esos embarazos cuya pesquisa dio alterada. Después vamos a hablar un poco de qué es esta pesquisa. En segundo trimestre tenemos como ecografía importante el scan fetal, que se hace entre la semana 18 y la 24 para poder ver bien el crecimiento del feto. Si esta ecografía es normal y no hay ningún marcador ecográfico que llame la atención, ya vamos a ver cuáles son, tampoco tiene que venir con nosotros. Estas son cosas que hacen los obstetras. El scan fetal, por ejemplo, lo va y lo hace en cualquier centro obstétrico. Para tercer trimestre tenemos una o dos ecografías más que habla del control del crecimiento, la posición, la placenta, el líquido. Y como siempre decimos, si hay alguna cosa que llame la atención fuera de lo normal, viene genética. Si no, sigue con sus controles habituales. Como diagnóstico prenatal no invasivo, pero fuera de las ecografías, tenemos los estudios de sangre y orina. Estos son muy importantes para ver la posibilidad de que haya alguna alteración como infecciones, infección urinaria o infecciones virales, bacterianas o lo que sea de la gestante. Se ven las serologías, se hacen laboratorios de rutina, se buscan que no tenga anemia, que no tenga ningún otro problema.
Y otra cosa muy importante y muy de moda ahora, el ADN fetal en sangre materna o NIPT. Ahí lo tienen también marcado con verde porque lo vamos a desarrollar después. Y como diagnóstico prenatal invasivo tenemos tres cosas importantes: la biopsia de vellosidades coriales, la amniocentesis y la cordocentesis. Estos estudios sí ya los hacen obstetras, los hacen genetistas, pero ya son bastante más específicos, no es de control habitual de cualquier embarazo. Bueno, de la primera que vamos a hablar un poco más en detalle es de la pesquisa combinada del primer trimestre. Este es un estudio que en la próxima diapositiva vamos a ver bien cuándo se solicita y a quién se solicita, pero es un estudio que se realiza específicamente entre la semana 11 y la semana 13 más 6. Eso es porque el tamaño del feto tiene que ser entre 45 milímetros y 84. Si es más grande o más chico que eso, no sirve para los cálculos del software y de la máquina que lo hace. Por lo tanto, no es, bueno, una excepción, 14 y medio. No, es un tema de que el estudio no se puede realizar bajo ningún concepto. Por eso hay que estar atentos para que no se pase el periodo de ventana. Tiene una sensibilidad del 85 al 90%. Quiere decir que si el feto tiene algún tipo de anomalía, yo con este test voy a detectar al 85 al 90% de esos fetos. Y una tasa de falsos positivos del 5%. Quiere decir que me va a dar alto riesgo en bebés sanos en un 5% de los casos. Uno de cada 7 fetos con aneuploidía, por ejemplo con síndrome de Down, puede tener un resultado normal en este screening, lo que significa que si esto está bien no es 100% seguro. Uno de cada 7 se me puede escapar. ¿En qué consiste? En una buena anamnesis, un buen interrogatorio de los antecedentes personales de esta mujer, por ejemplo la edad, los antecedentes obstétricos, el consumo de alguna droga o de algún teratógeno, cómo fue la concepción, si fue espontáneo por fertilización in vitro o lo que sea, el índice de masa corporal, un montón de detalles de la mujer. Ese es el primer ítem de la pesquisa combinada. El segundo son los niveles de beta-HCG y PAPA en sangre materna. Estas son dos hormonas que las produce la placenta, y cuando hay alguna alteración en el feto, la placenta tiene el mismo material genético que el feto, como ustedes ya saben. Por lo tanto, si el feto no está bien, la placenta tampoco, y va a tener alteración en la beta-HCG y en la PAPA. La beta es más conocida porque es la que da positivo en el test de embarazo. La ecografía, que es el tercero de los ítems de esta pesquisa, va a mirar algo que se llama translucencia nucal, la presencia, ausencia o tamaño del hueso nasal y alteraciones a nivel del corazón, además de obviamente ver todo el feto. Entonces, esta pesquisa tiene que incluir sí o sí los tres ítems. Hay algunos que ofrecen hacer la mitad del estudio, lo cual no sirve para nada, pero tenemos que estar muy atentos para decirle a la mujer que pida que se haga el estudio completo. Antecedentes, que los va a tomar la persona que les hace el estudio, ustedes también deberían tomarlos para poder tener en cuenta cómo seguir ese embarazo, pero eso es aparte. Los niveles hormonales, le van a tener que sacar sangre el día que le hacen la eco, y la ecografía obviamente, que es la que siempre hacen. ¿A quién le pido este estudio? En un mundo ideal se lo pido a toda gestante. Toda persona embarazada que cruza la puerta del consultorio tiene derecho a realizarse este estudio. El tema es que a nivel público estamos un poquito complicados de recursos. Los lugares que los realizan son poquitos. En este momento en el Centro Nacional de Genética se está realizando, bueno, ahora no en la pandemia, ¿no? Pero obviamente se está realizando. En la Sardá se está realizando. En el Álvarez se está realizando, pero no son muchos los lugares. Entonces, por público se prioriza a las madres que tienen un riesgo aumentado. ¿Qué significa un riesgo aumentado? Significa que tiene mayor posibilidad de que el feto tenga alguna afectación. Después les voy a contar qué es específicamente un riesgo aumentado. A nivel obra social está cubierto por todas las obras sociales. Y a nivel privado se lo puede hacer cualquier mujer. Sale aproximadamente 5.000 pesos en este momento, hoy. Ustedes lo que tienen que hacer es siempre ofrecerlo.
Independientemente si la mujer tiene cobertura social o no, si quiere pagarlo o no, es importante que tengan el conocimiento de que ese estudio se está haciendo. Y ustedes son las encargadas y encargados de saberlo, de hacérselo saber, mejor dicho, perdón. Siempre tienen que solicitar el estudio completo. Las obras sociales tienden a decir, bueno, sí, te hago nada más la parte ecográfica, y eso en este momento no sirve para nada. Lo mismo que por privado les cobran la mitad de precio y les hacen la mitad del estudio, no sirve, es lo mismo que no hacerse nada. Entonces, siempre cuando lo soliciten tienen que pedir que se haga la ecografía y la extracción de sangre para la medición de beta-HCG y PAPA. Pueden reducirlo poniendo TN+, o poniendo pesquisa combinada. Pero para ser más claros, siempre recuerden y háganle saber a la mujer que tienen que hacerle una ecografía y una extracción de sangre, que no le pueden hacer la mitad de las cosas. Se debe explicar antes de realizarse este estudio, no es que yo le doy la orden y se va, le tengo que contar para qué es, para qué sirve, qué pasa si da bien, qué pasa si da mal. Y una vez que tiene ese resultado hay que explicarle ese resultado. Esto no es algo que se entrega por ventanilla. Nosotros lo hacemos en una consulta, en un consultorio. Le explicamos antes, le hacemos firmar un consentimiento informado y después le entregamos el resultado. Y lo que dice el último ítem es lo que ya les conté antes, que tiene un periodo de tiempo específico, fuera del cual no puede realizarse, y es una oportunidad perdida. Entonces, siempre recordar, ¿a quién se lo ofrezco? Absolutamente a todas. Si no tiene cobertura social, le voy a decir que por público tiene que tener riesgo aumentado para que se lo hagan el estudio. Si tiene cobertura social, que lo haga por obra social, y si lo quiere pagar, que lo pague. ¿Cuáles son los antecedentes personales importantes? Cuando hablé antes del ítem de antecedentes personales. Lo que más modifica el riesgo es la edad materna al momento del parto y la presencia de niños afectados en gestas previas. Antes directamente a una mujer mayor de 35 años se les pasaba el diagnóstico invasivo. Ahora tenemos esta posibilidad de ofrecerle a toda mujer calcularle su riesgo de tener un chico con un problema cromosómico. En el primer gráfico habla del riesgo estimado de síndrome de Down en relación a la edad materna. Como ven, a medida que aumenta la edad materna, el riesgo aumenta también, lo que no significa que menores de 35 años no tengan riesgo. Todas tenemos riesgo, solo que aumenta a medida que aumenta la edad. Y a partir de los 35 el aumento es mucho más marcado. En el segundo gráfico habla no solo de síndrome de Down, sino también de otras, trisomía 18, trisomía 13. Todo eso tiene que ver con el aumento de la edad materna. En este gráfico vemos otra cosa bastante interesante, que es la frecuencia o el riesgo de anomalía cromosómica en función a la edad gestacional. Cuanto más avanzado está el embarazo, menor es el riesgo de que ese bebé tenga alguna afectación. Por ejemplo, miren la última línea punteada que dice triploidía. Triploidía es cuando tienen 3 sets de cromosomas, muchos cromosomas, una alteración numérica de todos los cromosomas. Eso no es compatible con la vida. Al principio del embarazo, muchos de los embarazos que se pierden tienen esto. A medida que va avanzando, cuando uno tiene 12, 15, 20, 25 semanas, el riesgo de que ese feto tenga una triploidía es muchísimo menor. Por eso ven que la curva va bajando. Con trisomía 18, 13 y 45X, que es el Turner, también va bajando porque se pierden al principio del embarazo. La trisomía 21 se pierden al principio del embarazo pero sobreviven más, y después alteraciones en los cromosomas sexuales suelen nacer sin ningún tipo de problema. Eso es porque cuando una mujer tiene un embarazo con riesgo alto de cualquier trisomía, cuanto más avanzado está ese embarazo, menor es el riesgo que realmente tenga esa trisomía. El segundo de los ítems para tener en cuenta en diagnóstico prenatal en la parte de pesquisa son los niveles hormonales. Se calculan en base a múltiplos de la mediana o MOMS. Lo ideal es que el valor de múltiplos de la mediana sea entre 0,5 y 2. Pero por sí solos no tienen demasiado valor. Deben ser evaluados en el contexto de todo el screening realizado. Por ejemplo, la trisomía 21 va a dar una beta aumentada y una papa disminuida. La trisomía 18 va a dar ambas disminuidas y la trisomía 13 también. Esto, sumado a los hallazgos que se encuentren en las ecografías y en los antecedentes personales, va a ayudar a ajustar el riesgo.
Entonces, ya hablamos de antecedentes personales, tener en cuenta la edad al momento del parto y si tuvo algún hijo con alguna anomalía previa. La parte de las hormonas, calcularlo en base a múltiplos de la mediana. Y ahora vamos a hablar de la ecografía en sí. Como marcadores ecográficos tenemos el corazón del bebé, donde vamos a ver presencia o ausencia de anomalías, y evaluar también algo que se llama ductus venoso y válvula tricúspide. Eso tiene que ver con todo lo que es la función cardiovascular del feto. Obviamente también se buscan otras anomalías mayores que pueda llegar a verse en esta semana, como una onfalocele, una anomalía renal, todas estas me van a aumentar el riesgo. Hueso nasal. El hueso nasal puede estar presente, puede estar ausente o puede ser hipoplásico. En el 1% de la población es hipoplásico o ausente. Predomina en raza negra esta ausencia. Su ausencia como único hallazgo no justifica diagnóstico prenatal invasivo. Traducción de esta oración: que tenga hueso nasal ausente o hueso nasal hipoplásico no me preocupa demasiado. No es que por esto lo mando a hacerse un estudio invasivo, ni le digo tu bebé va a tener algo, porque muchas veces no pasa absolutamente nada. Translucencia nucal es lo más conocido de este estudio, y la translucencia nucal es la apariencia ecográfica del acúmulo subcutáneo de líquido detrás del cuello fetal en el primer trimestre de embarazo. Traducción: es el líquido que se acumula atrás de la nuca. Está en ese esquema dibujado entre dos flechitas amarillas. Igual después van a ver más imágenes. Su medida varía según la edad gestacional, se mide en percentilos. Siempre que este valor sea mayor a 3,5 milímetros, es un valor patológico. Puede ser que cuando el bebé es más chico, la translucencia nucal sea más grande de lo indicado, y eso también sería valor patológico, aunque no llegue a 3,5, pero siempre que pasa 3,5 es patológico. Acá vemos lo que les decía de los percentilos. El feto se mide entre 45 y 85 milímetros de longitud cráneo-caudal, de la cabeza a la cola. Cuando la translucencia nucal a los 85 milímetros es mayor a 3, a 3,5 en realidad, es cuando hablamos de un valor patológico. Después tenemos que ir viendo según la longitud y según el tamaño del feto. Esto va a venir escrito, esto no es algo que ustedes tengan que realizar, pero les cuento para que puedan entenderlo, que el tamaño de la translucencia depende del tamaño del bebé, pero siempre hay límites. Estas son imágenes para que vean los marcadores ecográficos. En la primera se ve ausencia o hueso nasal hipoplásico, con la imagen de al lado que es cuando está presente, que se ve más brillante. Después, si seguimos la secuencia de imágenes, tenemos una translucencia nucal chiquita, seguida de una translucencia nucal enorme, que es la cuarta imagen. Y por abajo tenemos ductus venosos, válvula tricúspide y corazón del feto. Una vez que uno juntó todos los datos, que son los antecedentes personales, los valores hormonales y los valores ecográficos, se confecciona el informe. Para el informe se usan varios software. El más conocido es este que ustedes ven acá. A ustedes les va a llegar un formato igual a este en los informes, son todos iguales. Y unen todos estos valores para calcular el riesgo ajustado para neuploidías. Y después de ver todos los valores descriptos van a ver esta hoja final. En este caso dice, por ejemplo, cuál es la condición, trisomía 21, cuál es el riesgo basal, que significa por edad, cuál es el riesgo de esa mujer de tener un chico con síndrome de Down, y después riesgo ajustado. ¿Qué es lo que me importa de esto? El riesgo ajustado. El riesgo por edad es un tema de estadística, pero este estudio me ayuda al riesgo ajustado. Cuando el riesgo ajustado me da alto, es lo que yo llamo una pesquisa positiva o una pesquisa alterada. Ese riesgo, el corte, está en general en 1 en 200, pero depende mucho de la institución. ¿Qué quiere decir 1 en 200? Que cuando hay mayor riesgo que 1 en 200, por ejemplo, 1 en 100, 1 en 10, 1 en 5, se considera alterado. Cuando hay menos riesgo que 1 en 200, por ejemplo 1 en 300, 1 en 500, 1 en 1000, es una pesquisa normal. En este caso dieron riesgos bajos para las 3 trisomías, trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13. Por suerte, porque este estudio es mío y continúo embarazada, así que me alegro que haya dado bien.
Después habla de otras cosas como el riesgo de preeclampsia o el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, que son súper importantes pero no vienen a la clase. Y abajo están los mismos esquemas que yo les mostré antes, pero marcando en qué lugar estaría ubicado este estudio. Entonces, ¿qué es lo que a mí me importa de esto? Que ustedes vean riesgo ajustado y le puedan explicar a esa mamá que eso es su riesgo de tener un chiquito con síndrome de Down, o trisomía 18 o trisomía 13. Riesgo tenemos todas, siempre tenemos riesgo, pero hay que ver si ese riesgo es alto o ese riesgo es bajo. Si ese riesgo es bajo, menor a 1 en 200, la señora sigue sus controles obstétricos habituales y ya pasó. Si ese riesgo da riesgo alto, se pasa a ofrecer el diagnóstico prenatal invasivo o el diagnóstico, el NIPT, que vamos a hablar en un ratito. Bueno, acá está justamente el NIPT, es el ADN fetal en sangre materna. Es un estudio no invasivo, quiere decir que yo no voy a tocar el feto. A lo que sí voy a hacer es invadir a la madre, pues le voy a sacar sangre. De cálculo de riesgo. Esto es muy importante. Este no es un estudio de certeza, como sí lo es el invasivo, sino que también calcula el riesgo, como el que hicimos antes, como la pesquisa combinada. La diferencia es que este estudio tiene un poco más de sensibilidad. No mucho más. Tiene un poquito más de sensibilidad y también me dice el sexo del bebé. Pero no es que si este estudio da bien, está todo perfecto, y si este estudio da mal, está todo mal. Se puede hacer para las aneuploidías más frecuentes, que son la 13, 21 y 18, o para microdelesiones, que son enfermedades más raras que perro verde, como microdelesión 22Q o 1P36, que no las conoce nadie, que las vemos nosotros solos, pero cuanto más pagues, más cosas te buscan. Consiste en una extracción de sangre a partir de la semana 10 a la madre. Esa sangre no se estudia en el país, se manda a otro país, en general Estados Unidos, y más o menos en una semana o dos te dan el resultado. ¿Qué es lo que hacen con esa sangre? Separan ADN materno del ADN fetal y con eso calculan el riesgo de que ese feto tenga alguna aneuploidía. Como dice la última oración, tiene mayor sensibilidad que el screening. Este estudio no se hace a nivel público, no se hace a nivel obra social, se hace únicamente pagando. Está saliendo en promedio $1.200. La verdad es que está bueno, pero hay que dejarle muy claro a la mujer que no es que si esto da bien, está todo bien, y si esto da mal, está todo mal. Y acá les explico por qué. Esto es un cuadrito que habla de cuál es la anomalía, cuál es la tasa de detección, cuáles son los falsos positivos y cuál es el valor predictivo positivo. Para darles un ejemplo concreto de esto, si la señora está embarazada y su feto tiene trisomía 21, la tasa de detección es del 99%. Antes hablábamos de que la tasa de detección era del 85 al 90 cuando hablábamos del screening combinado, pero en este caso hablamos de un 99%, es más sensible. Si me dice que el bebé es sano, lo más probable en un 99% de los casos es que el bebé sea sano. Ahora, ¿qué pasa cuando me da que el bebé tiene trisomía 21? Cuando me da que el bebé tiene trisomía 21, en un 70% de los casos lo tiene, en un 30% no. Trisomía 18, en un 50% de los casos lo tiene, en un 50% no. Trisomía 13, peor, en un 40% los tiene y en un 60% no. ¿Qué tenemos que hacer si nos llega un resultado alterado de una sangre, de una NIPT? Bueno, primero es tranquilizar a la paciente. Decirle que la chance de que esté alterado depende de la anomalía que le haya dado. En síndrome de Down es un 70%, es alto, pero en trisomía 13 es un 40%, que es bajo. ¿Qué sería lo aconsejable? Lo aconsejable sería que una vez que este estudio da alterado, la señora, como todo screening, pase a hacerse un estudio invasivo. No es lo que en general pasa. Piensen que esto generalmente pasa en privado y con este resultado la persona toma una conducta que ella decida en función a la gestación. Hay que aclararles antes de realizar este estudio que es un screening, que no es un diagnóstico. Entonces, ellas se arriesgan a que le dé alguna cosa que tengan que luego confirmar con un estudio invasivo. Bueno, diagnóstico prenatal invasivo. ¿Qué es? Consiste en realizar el cariotipo fetal a partir de diferentes tejidos. La elección de qué utilizar se basa en la edad gestacional, en la disponibilidad
y en la accesibilidad por la posición del feto. Tenemos 3 opciones: biopsia de vellosidades coriales, que es sacar un pedazo de placenta; amniocentesis, que es sacar líquido amniótico; y cordocentesis, que es pinchar el cordón umbilical y sacar sangre directamente del feto. En ninguna de estas opciones se pincha directo al feto. La cordocentesis pincha el cordón, pero las otras dos ni siquiera me acerco al feto. ¿A quién se le solicita esto? No es como el screening que yo se lo ofrezco a todo el mundo. A estos estudios yo se los ofrezco a las que el screening le dio alto riesgo, sea el screening combinado o sea el NIPT, a la presencia de anomalías mayores en el feto, por ejemplo el onfalocele, la translucencia nucal mayor a 3,5, alguna alteración renal, alguna alteración cardíaca. A esas se los ofrezco directamente independientemente del screening. A las que tengan antecedentes de enfermedades genéticas conocidas, por ejemplo, la madre dice: yo tengo antecedente de AME, por ejemplo, que es una enfermedad genética, o de cualquier cosa que yo sepa que tengo, se lo puedo buscar al feto a través de este estudio. También se le puede indicar a cualquier mujer que se lo quiera hacer. Es importante que, si bien como dije antes, no es que se lo ofrezco a todo el mundo, siempre hay que darle a las pacientes la posibilidad de elección y contarles que estos estudios también existen, que no se los estamos recomendando en primera instancia, pero que si ellas quieren, le podemos ofrecer y contar de qué se tratan. A nivel público, nada más con indicación médica. A nivel privado, uno puede pagar y hacerse el estudio que quiera. Siempre explicar, siempre decirle: este estudio sirve para tal cosa, tiene tales riesgos, tiene tales resultados. Siempre explicarle a la mujer qué es lo que le estoy ofreciendo. Vamos por el primero: biopsia de vellosidades coriales. Este se hace a partir de la semana 11 más 6. Son los que dan en general alterados el screening. El riesgo de pérdida fetal es del 1 al 2% sobre el riesgo de población general, que es 1%. La verdad es que el riesgo es bajo. En general, estos fetos que se pierden no son por la punción, sino por la anomalía que de por sí traía el feto. Es muy difícil de discriminar si fue la punción o la anomalía. Se hace un reposo después de esto que previene la pérdida, entonces no es que el riesgo es muy alto. ¿Qué es lo que se hace? Se hace el cariotipo fetal a partir del tejido que viene de la placenta. Existe un riesgo de mosaicismo confinado a placenta, pero es muy raro, se lo voy a dejar ahí. Pero sepan que este estudio es el que se hace en la edad gestacional más chiquitita, los que están de menos de 16 semanas. Existe algo que se llama técnica directa, que es observar directamente los cromosomas, y cultivo, que es dejar que crezca el tejido y observar los cromosomas. Cosas de laboratorio no son muy importantes. Ahora en las próximas imágenes les voy a mostrar fotos de cómo se realiza este procedimiento. Ahí hay un esquema en dibujito donde se ve que con una guía ecográfica, esto siempre hay alguien haciendo una ecografía al lado, se busca un lugar a donde esté la placenta, se ingresa con una aguja y se saca pelitos de la placenta, vellosidades. Eso es lo que se analiza en un laboratorio, lo hacen en general los bioquímicos. Así es como se ve en la vida real. Eso que se ve rojo no es sangre, sino es el medio de cultivo que tiene que tener, porque es tejido vivo y tiene que seguir vivo. Fíjense en la primera imagen, se ve como en la punta de una aguja sacan un pelito, eso es una vellosidad. Y después se ve que flotan también en el tubo. Es un estudio que se hace sin anestesia, de manera ambulatoria, en el consultorio. Sí hay que decirle a la mamá que puede llegar a sentir como el dolor de un segundo día de menstruación, como un cólico, como una contracción chiquita en el momento, y después en general no sienten más nada. De ahí se van a hacer una semana de reposo absoluto y suele estar todo bien. Acá vemos que lo que se hace es mirar siempre por ecografía, y en la ecografía, en la imagen, lo que van a ver es la placenta con un punto brillante, que es lo que está señalado con la flecha amarilla. Eso es la punta de la aguja. Amniocentesis. La amniocentesis es a partir de semana 16. El riesgo de pérdida fetal es todavía menor, de un 0,5%, y se hace lo mismo, el cariotipo fetal, pero a partir de células que se encuentran libres en el líquido amniótico. El bebé va perdiendo células y se va descamando, como nosotros también nos descamamos por la vida, solo que sus células quedan en el líquido amniótico. Entonces, ¿qué hago? Saco líquido con una aguja y ese líquido lo mando a analizar al laboratorio. Este estudio duele un poquito menos. Como dije antes, el riesgo de pérdida fetal es menor. También tiene que hacer reposo, pero no suele pasar nada. No suelen perderse fetos sanos con este estudio.
Acá ven imágenes en la vida real. En la primera ven cómo es la aguja. Es igual que la aguja que se utiliza para la biopsia de vellosidades, a veces un poquito más finita. En la imagen de abajo ven cómo brilla una punta en el medio del líquido. Y en la imagen que está a la derecha ven cómo está saliendo líquido desde una punción, que es esa cosa amarilla que ustedes ven ahí. El último de los estudios invasivos es la cordocentesis. No se utiliza mucho, tiene un riesgo más aumentado que todavía no está muy claro y es muy difícil acceder al cordón umbilical. En general se usa cuando son fetos muertos y uno quiere hacer el diagnóstico del fallecimiento. Se saca el cariotipo directamente de la sangre del feto. Se busca el cordón con la ecografía, se ingresa con una aguja y se saca sangre. Antes de hablar de los marcadores ecográficos de aneuploidías, les hago una aclaración final sobre el diagnóstico invasivo. Yo puedo elegir cualquiera de las tres técnicas en cualquier momento, salvo la amniocentesis que no se hace antes de semana 16. O sea, yo le puedo hacer una biopsia de vellosidades en semana 30 si quiero. No suele hacerse porque es más difícil y es más fácil hacer líquido, pero no es que no se puede hacer. Cuando hay fetos que no tienen líquido, tienen muy poco líquido, uno trata de acceder a lo que puede y a veces lo que puede es placenta. A veces también se puede sacar líquido de adentro de la translucencia nucal, de adentro de la vejiga fetal. Uno trata de buscar tejido, pero en general trata de elegir siempre el líquido amniótico. Estos estudios que les conté antes, idealmente hasta semana 30 porque después puede desencadenar contracciones y parto prematuro. Bueno, como marcadores ecográficos de aneuploidías tenemos los que se llaman anomalías mayores, que son estructurales como hidrocefalia, holoprosencefalia, onfalocele, anomalías renales, megavejiga, cardiopatía, translucencia aumentada, RCI1 el primero o segundo trimestre. Estas son cosas que si yo las leo en una ecografía me tienen que llamar la atención y tengo que pensar que esta mujer puede ser candidata a un diagnóstico invasivo. Hay anomalías mayores que no tienen relación con las aneuploidías. Por ejemplo, los defectos del tubo neural, la gastroesquisis, las displasias óseas, los defectos de reducción de miembros, que le falta un brazo. Estas cosas en general no se relacionan con problemas cromosómicos, entonces no se indica el estudio invasivo. El estudio invasivo nada más, recuerden, que me va a contar los cromosomas y se va a fijar que estén enteros. El resto de las cosas no las voy a ver. No es que si esto está bien el bebé sano. Esto descarta algunas anomalías. Y anomalías menores que no me deberían llevar a un diagnóstico invasivo. Por ejemplo, pliegue nucal aumentado. ¿Qué es el pliegue nucal? Es la translucencia en el segundo trimestre. Este no tiene un límite de 3,5, tiene un límite como de 9. Así que no me preocupa demasiado. Polidactilia, quistes de plexos coroideos, focos hiperecogénicos ya sean en corazón o en cerebro, pielectasia leve, arteria umbilical único, hipoplasia ausencia de hueso nasal, RCI del tercer trimestre. Estos hallazgos no se relacionan en general con anomalías cromosómicas y no suelen alterarme mucho. Igualmente, ante la duda siempre se consulta, no hay ningún problema, pero son los que yo tranquilizo un poquito más a la mamá. Y antes de cerrar la clase, les quería hacer una mención nada más a estas cosas que muchas veces pasan. Nosotros recibimos muchas pacientes derivadas de obstétricos y obstétricas que vienen por o alteraciones en las ecografías como las que vimos antes o porque consumieron algo. Entonces vienen y te dicen, no sabía que estaba embarazada y consumí tal cosa, o sabía que estaba embarazada pero no quería este feto, entonces consumí tal otra cosa. No sabía que era malo, me pasa algo si consumí esto. Bueno, todas esas dudas que vienen tienen un porqué. Hay muchas medicaciones y sustancias de uso cotidiano que pueden ser dañinas para el feto. Hay muchas que no. Y además, cada una de ellas tiene un seguimiento específico y la mayoría solamente podemos saber si causó daño después del nacimiento. Como dice la segunda oración de ahí, muchas no causan nada. Entonces, está bueno que consulten porque uno puede tranquilizarlas en cierta forma o decir, bueno, vamos a hacer un seguimiento específico, por ejemplo, del corazón del bebé, porque esta sustancia causa alteraciones en el corazón, o del cerebro, o de lo que sea. Depende de la sustancia, de la cantidad, del momento del consumo, del feto, de la madre, de un montón de cosas. Y entonces, si depende de tantas cosas, ¿qué hago? Bueno, viene la madre y me dice, consumí remedio para la sarna, o me teñí el pelo, o me tomé 18 pastillas de misoprostol.
¿Qué hago? Si yo no la tengo clarísima y no me acuerdo de todo, que es lo que normalmente nos pasa porque no nos acordamos de todo, tenemos algo que se llama línea salud fetal. La línea salud fetal es ese 0800 que está escrito ahí, 0800 444 2111, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Eso es una línea directa con el Centro Nacional de Genética Médica, un sector de nosotros que se dedica a contestarle a profesionales y pacientes si tienen o no criterio de estudio por genética. Por ejemplo, yo no sé si me teñí el pelo y eso le puede hacer mal al bebé. Bueno, llamo y digo, me teñí el pelo, ¿puede pasar algo? No, señora, no pasa nada, vayas a su casa. Entonces yo le digo a mi paciente, señora, no pasa nada, vayas a su casa. Si la señora viene y dice, yo consumí 18 pastillas de misoprostol, llamo a línea salud fetal y me van a decir, uy, estaría bueno que venga a genética médica. Entonces voy y le digo, señora, usted estaría bueno que vaya a consultar con genética médica en el Centro Nacional o donde lo cubra su obra social. Nosotros atendemos de manera gratuita a todo el mundo porque es público. También pueden acceder a una web que se llama Reprotox, que está ahí escrita la dirección, donde ustedes ponen el fármaco, se tienen que crear una cuenta, es gratuita, ponen el fármaco, la droga o lo que haya consumido, y te ponen las últimas actualizaciones si causa o no algún tipo de alteración. También se puede hacer búsqueda en PubMed o en diferentes portales médicos, serios y reales. Esta búsqueda la pueden hacer ustedes, decirle espérenme un segundo que ya vuelvo, nosotros lo hacemos un montón. O la señora también uno puede darle este teléfono en la línea salud fetal, este 0800, para que cuando ella tenga dudas llame directo ahí. Y ante la duda, consulte a su genetista amigo. Siempre es mejor una paciente de más que una de menos. A nosotros no nos molesta en lo más mínimo recibir 35 millones de consultas de señoras que se tiñeron el pelo o que tomaron determinado medicamento. No nos molesta, les completamos una fichita, les consultamos un poco, chequeamos cómo va el resto de sus antecedentes ya que estamos y en general decimos señora no pasa nada. Cuando sí pasa, les indicamos las ecografías y el seguimiento habitual y la volvemos a ver. Pero a nosotros no nos molesta que nos manden pacientes que les generen dudas. Y con eso me despido, les dejo acá mi mail para derivación de pacientes, para consultas, para lo que necesiten. Yo trabajo en el Centro Nacional de Genética Médica que queda en el Hospital Rivadavia. Así que cualquier duda me pueden contactar sin ningún problema.